queremos dar la bienvenida a todos ustedes por estar en este momento de reflexión, de retiro comunitario, fraterno. Bienvenido, Padre José Manuel, y te escuchamos, somos todos tuyos, escuchándote. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por conectarnos. Mi retiro iba a ser el de la Trinidad, pero aquel día me tocó estar en el hospital con el COVID, ya lo superé. Pues me ha tocado ahora este retiro que es de la ecología integral, llamado la conversión a la ecología, no es un nombre muy original. En la pantalla tenemos una oración, ¿ok? Yo voy a pedir, pues quizás al Padre Freddy si la puede leer en nombre de todos, para que si es muy complicado, le escuchamos todos. Es la oración que el Papa Francisco colocó al final del Laudato Si. Hizo dos oraciones. Esta es una oración que me gusta mucho, oración por nuestra tierra, y creo que un poquito nos puede situar en el contexto, en ese sentido de lo que vamos a hablar en esta mañana, que es hablar de la ecología, de la casa común, de la tierra, madre tierra, de la vida religiosa, vida consagrada. Y creo que es un tema muy interesante que toca cambiar muchas cosas. Entonces, por favor, si el Padre Eddie lo puede leer, por favor, en el nombre de todos, y nos unimos todos a esta oración que el Papa nos invita a orar por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios, a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia la luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Bueno, pues con esta oración comenzamos el retiro. Toca en relación a la sexta y última tinaja que nos presenta la CLAR, en nuestro horizonte inspirador, y que está titulada así, una clara opción por la ecología integral. Además, este año se cumplió el 5º aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si. Y justo el Papa publicó otra encíclica, Fratelli Tutti, en la que también hace referencia a algunos temas de Laudato Si. Es la primera encíclica que un Papa dedica a la ecología. Y además es un tema muy importante. Por eso esta tinaja de la CLAR, que nos invita a mirar a la ecología como integral, es algo que nos toca con el Magisterio Pontificio, y no solo con ello, sino con una sensibilidad propia del mundo moderno y contemporáneo. ¿Por qué he titulado este retiro Conversión? Evidentemente ya creo que todos sabemos que convertir significa en lenguaje bíblico un cambio de dirección, de orientación, un cambio de mentalidad. Puede ser que sea una conversión repentina, cuando uno se ve iluminado, por ejemplo, pues como San Agustín, que se convirtió de una forma repentina un día, ¿verdad? O San Pablo. Pero aquí en ese sentido hablo de una conversión como un proceso, como un camino. Un camino que además no es solo individual, sino que tiene que ser comunitario. La conversión a la ecología tiene que ser algo que no sea propio de una persona nada más, sino de la Iglesia y en nuestro caso de la vida consagrada en nuestras propias comunidades. Dice el Papa, el número 217, Laudato Si, dice lo siguiente: les hace falta entonces una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Yo creo que estamos todos claros. Si uno va a una comunidad religiosa, a veces puede ver en el tablón de anuncios, en el tablero, una foto bonita del santo, del ángel, de un manantial,
una puesta de sol, y además coincidimos en que vivimos en un país hermosísimo. Venezuela tiene una naturaleza impresionante. Somos además creo que el segundo o tercer país del mundo en biodiversidad. Es decir, una de las mayores riquezas de naturaleza está aquí en Venezuela. Y por eso estamos todos convencidos de que Venezuela es un país hermoso. ¿Qué supone una conversión a la ecología integral? A veces la espiritualidad pensamos que tiene que ver con uno mismo, ¿verdad? Y supone cambiar uno. Sin embargo, hay que evitar una espiritualidad a veces desencarnada o intimista, ¿verdad? La espiritualidad cristiana nace de la relación. Y esto es muy importante. De hecho, en el tema de la ecología, veremos cómo se basa en la relación, igualmente en nuestra vida cristiana. Entonces, cuando hablamos de conversión ecológica, ¿en qué estamos pensando? Bueno, si yo hablo de conversión normal, pienso en mi vida de comunidad. ¿Cómo me comporto con tal o cual hermano o hermana? Si yo hago caso a mi superior o mi superiora, si le escucho o no le escucho, lo obedezco. Si dedico tiempo a leer la palabra de Dios o no. Si hago tiempo suficiente de oración o me despisto en la oración o no me interesa la oración. Incluso cuando hablamos de conversión pensamos en la pastoral, la gente con la que trabajamos, ¿verdad? Cómo trato a esas personas en el centro educativo, en la parroquia, en el barrio, en el grupo. Cómo es mi trabajo con ellos, cómo es mis ánimos. Hago una pregunta. Todos nos confesamos a lo mejor de esto, de que he faltado el amor a una hermana de comunidad, de que no hago suficiente oración, de que a lo mejor en la pastoral no estoy motivado o motivada, pero nos confesamos de pecados ecológicos. Si uno se confiesa de hacer algo malo contra la naturaleza. Yo recuerdo que en muchos lugares, sobre todo en el Zulia, confesando niños pequeños, decían, padre, yo me acuso de que mato bachacos. Yo que me acuso de que mato pajaritos. O que a lo mejor he cazado una iguana. La pregunta es, muy bien, y cuando somos adultos realmente sentimos que hay pecados que hacen daño a la naturaleza. Y es un planteamiento que tenemos que hacernos, ¿verdad? Porque hablamos de conversión solo pensando en relación con Dios y con nosotros. Pero nos olvidamos de la relación con la casa común, que es naturaleza. Dice el Papa algo muy importante. Nunca hemos maltratado tanto, lastimado la naturaleza como en estos 2 últimos siglos. Y creo que algo muy importante. Por eso el primer paso para la conversión ecológica es abrir los ojos y abrir el corazón. Es cierto, estoy convencido de que casi todos nosotros sentimos amor por la naturaleza. Por ejemplo, nos sentimos la paz al escuchar el canto de los pájaros. Vemos un colibrí volando y nos quedamos fijando en ese colibrí. O con las flores de las orquídeas que hay a lo mejor en nuestro jardín. O nos gusta la hermana que cuida con amor ese jardín, las plantas, o el perrito, o el gato de la comunidad. No nos gusta a todos irnos a una casa de retiro hermosa porque sentimos que está cerca de la naturaleza y nos da paz. O ir, por ejemplo, a los Andes a pasear con la comunidad o a la playa algún día. Es decir, a todos nos gusta la naturaleza y tenemos interés por ella. Sin embargo, yo creo que un poquito es bueno que hagamos una reflexión más seria. Por eso la encíclica intenta hacer abrir los ojos, como cristianos y como seres humanos, a cómo estamos viviendo en nuestro entorno. Y es bueno que fijemos los ojos en Venezuela, ¿verdad? Es cierto que tenemos pues una Venezuela en crisis, una Venezuela con muchos problemas, que a veces nos impiden pensar muchas cosas. Pero si tenemos claro que Venezuela es un país lleno de riquezas, y eso lo decimos en todos los momentos, un país tan rico, ¿cómo puede estar así? Un país tan hermoso, ¿cómo está tan mal? Preguntémonos, ¿cuál es la fuente de riquezas de Venezuela? ¿Cuál ha sido la fuente que ha dado vida a este país? Que durante años le hizo un país próspero, un país con el cual venían muchos inmigrantes, un país que era un modelo para América Latina. ¿Pero en qué estaba basada esa prosperidad? ¿Cuál era la fuente de riqueza de Venezuela? Estamos claros que todos queda el petróleo, ¿verdad? Incluso cuando hablamos de futuro, Venezuela es rica. ¿Por qué? Porque tiene las mayores reservas del mundo de petróleo
y de gas. Y si nos preguntamos cuál es una de las mayores causas de contaminación a nivel mundial, hay que decir que son los combustibles fósiles, que mueven todos los carros, que mueven mucha parte de la industria, ¿verdad? Y principalmente el petróleo. Es decir, Venezuela es un país que ha vivido del petróleo, pero desde hace ya muchísimo tiempo, ¿eh? Prácticamente gran parte del siglo XX ha sido un país que ha vivido del petróleo, es decir, unas industrias más contaminantes que hay. Y a veces no somos conscientes de esto. Yo durante mucho tiempo al llegar a Venezuela viví en el Zulia, en la zona de Machiques de Perijá. El Zulia tiene el mayor lago de toda América del Sur, el lago Maracaibo. Uno puede decir, puede ser la mayor fuente de agua dulce, agua potable, de América. Ahora preguntémonos, ¿quién usa en Maracaibo el agua del lago? ¿Quién la toma? ¿Quién la puede beber? Sabiendo que Maracaibo es una ciudad que sufre mucha escasez de agua. ¿Ok? Es decir, nadie puede utilizar en Maracaibo el agua del lago para tomar. Puede ser a lo mejor para otro tipo de cosas. ¿Y por qué sucede esto? Porque el lago Maracaibo es un lago contaminado. Contaminado por dos motivos. Uno, se abrió la barra del lago para que pasaran los barcos y empezó a pasar el agua marina a salinizar el agua dulce. Y segundo, la cantidad de derrames petroleros que ha habido porque la industria petrolera nace justo en la costa oriental del lago. Entonces, sí es cierto que a lo mejor hay zonas en el sur del lago muy hermosas, incluso en la zona occidental del lago, pero es cada vez peor, ¿verdad? ¿Cuántos maracuchos y zulianos se quejan de cómo está el lago Maracaibo? Sabiendo, digo, que es el mayor lago de América del Sur y sería fuente de agua para todos nosotros. Pocos venezolanos se quejan o denuncian que nuestra producción nacional está basada en el petróleo, ¿verdad? Y que además esto es causante del cambio climático. Todo el mundo estamos diciendo, el clima está cambiando. ¿Cuál es la causa del cambio del clima? Pues evidentemente el exceso de producción o de consumo de combustibles fósiles que dañan poco a poco la atmósfera. Somos parte de una cultura que está sustentado en la abundancia, además en el mito de la abundancia. Y pongo ejemplos que son muy sencillos que a lo mejor ahora nos pueden chocar dada la situación actual de Venezuela, ¿eh? Hasta ahora era muy común en muchas casas nuestras llegar a una casa, sobre todo en las zonas calientes, y ver el aire acondicionado prendido todo el día. Aunque no es exigente, ¿verdad? Incluso dormir de noche con aire con cobija, porque hacía tanto frío que había que abrigarse con una cobija. Las luces no se apagaban y en Navidades colocábamos multitud de luces a la puerta de la casa, si era posible, ¿verdad?, para iluminar. No importaba que el agua se botara por las llaves. Yo lo he visto agua botándose por la llave muchísimo tiempo, ¿verdad? La gasolina era regalada. Y así el gas incluso en algunas zonas pues se gastaba tranquilamente porque no había problema, había muchísimo gas. Es decir, éramos o somos nacidos de una cultura de abundancia y del costo gratis. Claro, ahora, tal y como estamos, es al revés. No hay electricidad suficiente, no hay gasolina, no conseguimos el gas y bueno, pues decimos estamos en carencia, ¿verdad? Pero en gran medida nuestro origen como sociedad y como cultura era la abundancia. Incluso nadie pensaba en el costo que significaba a lo mejor el gasto eléctrico para el medio ambiente. O el costo que significaba tener gasolina gratis, por ejemplo. O los derrames petroleros que había de vez en cuando en algunas partes del país. ¿Qué sucede ahora con Venezuela? Uno puede decir, bueno, pues estamos en crisis, ¿verdad? La industria petrolera está hundida. Sin embargo, es bueno que pensemos, ¿cuál es la industria actualmente que produce más beneficios al país? Si ahora mismo en Venezuela, ¿dónde tiene el gobierno ingresos? Está hablando de política, está hablando de la realidad, ¿verdad? Que estamos exportando a Venezuela. Por ejemplo, y no digo nada de la droga, que es otra fuente de ingresos del país muy importante, que es ilegal y que pues cruza toda nuestra frontera, ¿verdad? Desde el occidente hasta el oriente del país sabemos todos que la droga pasa por Venezuela y llega a otros lugares.
y tenemos a muchísima gente implicada en ese negocio que es millonario y que produce los ingresos ilegales a una gente. Pero el oro, todo lo que es el arco minero del Orinoco, ¿verdad? Esa zona que produce oro y que sabemos que sale oro del país para pagar los gastos de Venezuela. Tenemos, en teoría, dicen, una de las más grandes reservas del mundo de oro. Ahora bien, si ustedes investigan y preguntan cuánto cuesta sacar una tonelada de oro, en principio, para sacar una tonelada de oro hay que remover 3 millones de toneladas de tierra. Por eso la extracción del oro es de las más sucias, contaminantes del mundo, porque hay que remover mucha tierra, hay que sacar mucho material para extraer un poquito de oro. Pero es que no solo eso, es que tienen que utilizar también lo que es el cianuro en algunos casos o el mercurio para conseguir extraer oro, aparte del agua. Es decir, la extracción de oro necesita mucha agua y extiende elementos tóxicos y contaminantes, tales como el cianuro y el mercurio. Y estos venenos, tanto en llevan yendo nuestros ríos y acuíferos. Y somos uno de los países con mayores reservas de agua dulce del mundo, una del lago Maracaibo. Ahora nuestros ríos poco a poco se van contaminando con ese mercurio que desde el arco minero va llegando poco a poco al río Orinoco. Pero algo muy importante, si ustedes toman informaciones sobre cómo es la vida y conocen gente que ha estado por el Callao, que es una población fundamentalmente minera, descubrimos que es una degradación social y moral la que se vive en esos lugares. La violencia, la corrupción, el sindicato que cobra a todos los mineros un dinero, un sindicato mafioso, el tema del abuso de menores, trata de menores, la destrucción de comunidades indígenas en todas esas zonas, de su forma de vida, las amenazas a los indígenas, y todo ante un gran silencio de nuestra sociedad. Hay voces que hablan de esto, pero no es una noticia muy común entre nosotros. Podría hablar también, por ejemplo, de la Sierra de Perijá, porque estamos muy cerca, de cómo se ha ido poco a poco forestando esa sierra, ¿verdad? Sin ningún tipo de control, cómo se ha vendido la madera de forma ilegal de parte de la Guardia Nacional y los agentes también, cómo se haría en esas comunidades indígenas, cómo se ha infiltrado el cultivo de la coca, cómo había laboratorios en la sierra para hacer cocaína y cómo la guerrilla y otros grupos paramilitares han ido dominando esa sierra de Perijá. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es nuestra realidad, esta es nuestro país, nuestra cultura. Desde aquí tenemos que convertirnos, todos nosotros. Al grito de la madre tierra se une el grito de los pobres, excluidos. Toda esa gente que vive la corrupción, las amenazas, los indígenas que se ven desplazados, todos aquellos son excluidos y golpeados por una crisis ecológica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar nosotros. Que es de Laudato Si, pero que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina, que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son pecados, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Creo que en ese contexto, el de interpretar cómo es la vida en nuestro país, cómo ha sido el trato de la naturaleza, es bueno que veamos que es un pecado. Esta cita está en la encíclica del Papa, pero no es del Papa, sino es de un líder de otra iglesia, la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, el patriarca Bartolomé. Pero sin embargo, nosotros entendemos muy claramente que como católicos diríamos lo mismo que este patriarca ortodoxo, ¿verdad? Porque un gran descubrimiento de América Latina, de la teología de la liberación,
que el mismo Papa Benedicto en Aparecida asumió es reconocer que hay no solo pecados individuales, sino que hay pecados estructurales. Y hay pecados que son de una sociedad, de un grupo humano. Y claro, por supuesto, eso a lo mejor nos puede sorprender, pero es algo reconocible. Voy a poner un ejemplo para que veamos cómo puede entenderse un pecado estructural. Tenemos el pecado comunitario, relaciones cortas, de familiares, los pequeños grupos, las amistades, nuestra propia comunidad. Ahí todos tenemos nombres y nos conocemos, ¿verdad? Y tenemos relaciones directas. Yo puedo comportarme bien o mal contigo. Te puedo mentar a la madre o te puedo dar un abrazo, ¿verdad? Pero son cosas directas yo con una persona o en todo caso un grupo o un vecino. Sin embargo, a nivel social, a nivel de grandes grupos, ya son diferentes las cosas, ¿verdad? A este nivel, por ejemplo, ya no es mi trato con mi vecino o con mi familiar o con mi comunidad, sino es con una institución, en la cual los intereses son ya institucionales o sociales. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener como amigo al director de una empresa multinacional que es muy buena, muy grande. Y ese amigo es un hombre muy bueno, muy honesto, en el cual yo voy a su familia, a su casa, nos conocemos, incluso tiene buenos sentimientos. Pero esa empresa de mi amigo, pues a lo mejor está realizando vertidos contaminantes en el río, porque para su empresa es un beneficio y no puede gastar mucho dinero, a lo mejor en tener limpio esos vertidos contaminantes. En ese sentido, mi amigo funciona como director de la empresa y tiene que responder a sus instituciones, ¿ok? Como tal. Bueno, pues ese sería el pecado estructural. El pecado de esa empresa en la cual mi amigo es director y bueno, pues si sigue siendo director tiene que tener ese trabajo, si no a lo mejor le botan de la empresa. Porque si quiere cambiar dicen, no, usted está gastando demasiado dinero. Bueno, pues el pecado ecológico va en torno al pecado estructural. Por eso es una conversión que tiene que ser una conversión social y también comunitaria. El Sínodo de la Amazonía, número 82, tiene una definición muy importante de lo que es un pecado ecológico. Dice así: proponemos definir el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el ambiente. Es un pecado contra las futuras generaciones y se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del ambiente, transgresiones contra los principios de interdependencia y la ruptura de las redes de solidaridad entre las criaturas y contra la virtud de la justicia. Creo que el Sínodo de la Amazonía, pues por supuesto, partiendo de esa realidad de la Amazonía, del Amazonas, tan amenazada por tantas multinacionales y gobiernos y tan importante para el mundo, la humanidad, pues nos intenta aclarar realmente cuál es el pecado ecológico, ¿verdad? Y creo que el número siguiente que voy a citar es muy importante porque viene del Laudato Si, número 66. Luego les pasaremos, por supuesto, todos estos temas a ustedes para que lo vean, lo puedan leer tranquilamente. El Papa dice algo que creo que es muy valioso. Yo dije que la espiritualidad se basa en la relación. Y aquí el Papa va a retomar el tema de la relación y va a hacernos pensar de verdad dónde está el pecado estructural o el pecado ecológico. Dice así el Papa Francisco: los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen en su lenguaje simbólico y narrativo profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas dadas. Este hecho desnaturalizó la tierra y de labrarla y cuidarla. Creo que es muy importante lo que dice el Papa porque en el fondo nos centra mucho en nuestra vida como cristianos y también como consagrados. Nuestra espiritualidad basa en una triple relación. Mi relación hacia Dios, ¿ok? Mi relación hacia el prójimo y mi relación hacia la tierra.
Y cuando el pecado entra en los seres humanos, estas relaciones se rompen, se debilitan, ¿verdad? Entonces, la idea de que el ser humano tiene que dominar la tierra y es el dueño absoluto de todas las cosas, una idea que muchas personas vienen en práctica o piensan que somos los dueños de todo lo que nos rodea, no es más que fruto de un pecado, ¿verdad? De no interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Porque en el fondo el peligro es que cuando yo cosifico o convierto en objetos de mi dominio a los seres vivos, yo estoy rompiendo mi relación con la creación. Y creo que hay que ser consciente entonces de que toca cambiar muchas de nuestras mentalidades, y en este caso Venezuela. Porque Venezuela es una sociedad que vive una cultura extractiva. Es decir, nuestra riqueza es de la extracción de la naturaleza. Claro, la extracción no es inocente, porque yo para extraer frutos o minerales de la tierra tengo que dañar la tierra, tengo que utilizar agua, puedo contaminar, y si fuese el caso del oro, es una gran contaminación. Y entonces, en ese sentido, esta mentalidad extractiva en la cual decimos somos abundantes en riqueza, una riqueza que nos da el subsuelo de la tierra, sin embargo, no somos claros con las consecuencias que puede tener, que está teniendo para nuestra naturaleza y creación, ¿verdad? Y cuando hablamos de los líderes de nuestro país, nos encontramos con que muchos de esos líderes, en definitiva, hablan de la creación de la naturaleza, pero en el fondo están justificando la extracción. Y un ejemplo muy claro es todo lo que está pasando, ya digo, con el arco minero del Orinoco, en el cual no hay ningún tipo de control ecológico, ningún tipo internacional, ningún tipo de empresa que controle todo esto, es únicamente extracción pura y dura. Y claro, sin saber que las consecuencias para las próximas generaciones de Venezuela, de ciudadanos del país, es que a lo mejor le dejamos una nación en la cual el agua está contaminada o en la cual hemos destruido gran parte de nuestras reservas naturales. ¿Ok? Pero claro, nadie dice nada de esto. Por eso, te digo, la primera conversión tiene que ser a nuestra propia realidad. ¿Ok? ¿Cómo es nuestra respuesta? ¿Cómo tenemos que vivir todos ante esta realidad? ¿Ok? Voy a pasarles un poco a compartir la imagen. Vamos a ver. Perfecto. Porque yo no soy de mucho hablar en estas cosas y ustedes pueden decir, bueno, el padre parece que da como una clase, ¿verdad? Y parece que nos está hablando mucho de lo que nos rodea. Pero yo creo que es muy importante que en gran medida hagamos oración y miremos nuestra vida, nuestra conversión como comunidades en toda una sociedad. Y eso es lo que el Papa en la OTO sí nos quiere abrir los ojos. Yo puedo estar muy bien en mi propia comunidad, sentirme que estoy en paz, que tengo un trabajo pastoral maravilloso, que hago grandes obras y está muy bien, y no ser consciente de lo que me rodea en mi entorno natural. Y por eso el pecado estructural, en el fondo, nos provoca también a hacer algo, a cambiar. Para mí, la primera parte es reconocer que somos parte de una sociedad que debería cambiar. Una sociedad o una cultura de la abundancia, que estamos en crisis ahora porque hay escasez, pero que en el fondo, si pudiéramos todos, volveríamos a vivir en esa abundancia. Volveríamos a producir más petróleo, más gas, más oro, sin tener en cuenta las consecuencias que significa eso para la humanidad y para nuestro propio país. Ni buscar ningún otro tipo de alternativa propia a la forma de vida del país. Yo creo que eso es una parte importante. Ya digo, en la situación actual de escasez nos hace pensar muchas cosas, pero creo que en ese sentido tenemos que abrir, es decir, ¿cómo es el país que encontramos y vamos a dejar? Voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Cuando uno va para Barinas, ¿verdad? Si los que conozcan Barinas, sobre todo la vía principal de Barinas, la que va desde la ciudad de Barinas, por ejemplo, a San Cristóbal, por Socopó, a mí me contaban personas mayores que hace 50 años, 60 años, todo eso era monte, todo eso era zona boscosa. Si usted pasa por ahí ahora, va a encontrar fincas de ganado de reses, ¿verdad? Pero se ha desforestado gran parte de esa riqueza vegetal, que es un pulmón, de toda esa zona de Barinas y el bajo monte de los Andes. Es cierto que a lo mejor produce zona agropecuaria, ¿verdad? Pero uno dice,
tan rápido ha sido. No somos conscientes de que en 60 años hemos desforestado toda una zona grandísima del país. Uno puede decir, bueno, eso mismo ha pasado en otros países, claro que sí, pero el tema está en que el mundo actual es constante y somos conscientes de lo que supone eso después para el tema de tener agua potable, lo que pueden dar los acuíferos, por ejemplo, lo que supone el cambio climático también, que nos está afectando a todos, y que tenemos que ser ojos abiertos ante esto. Y como consagrados y consagradas, tenemos que descubrir también esos pecados y decirlos. A veces el silencio es gran parte cómplice de la situación. ¿Qué quiere decir? A lo mejor no podemos cambiar ninguno de nosotros lo que está pasando ahora mismito en toda la zona minera del Orinoco, Arco Minero. Pero lo que sí es cierto que la degeneración social, humana, política, económica y ecológica que se vive allí es parte del futuro de Venezuela. Y tenemos que ser conscientes de esto y decirlo. Esa es nuestra parte. Lo hermoso de la encíclica del Papa es hacernos ver que está todo relacionado. Y eso me parece muy importante. Es decir, un ejemplo muy claro es lo que uno ve en el Callao. Yo en el Callao no he estado nunca, ¿verdad? Pero hace poco estaba con un padre que me decía, bueno, pues en el Callao, que fue al Callao, y me contaba una cosa tremenda, ¿verdad? Dice, bueno, había una zona en la cual hay unas cuantas maticas con unos chinchorros, ¿verdad? Y allí entonces había una muchacha que iba pasando de hamaca en hamaca. Y en cada hamaca había un minero. Estaba un ratito, le daba un dinero o le daba un poquito de oro y pasaba a la siguiente hamaca. Y eso a la vista de mucha gente, ¿verdad? Uno puede decir, ¿cómo es posible tanta degradación de una joven, que a lo mejor incluso era menor de edad, una prostitución, se podría decir, juvenil o casi trata de menores, en un mundo en el cual no hay ningún tipo de control de ningún tipo, ¿verdad? Eso es como una selva, donde no hay ley, donde lo único que se está es el oro. Ya digo, estamos hablando aquí de Callao de Venezuela, es decir, la degradación de la ecología, cuando el hombre es capaz de destruir la naturaleza sin importarle nada, junto a eso a veces va unido también la degradación moral humana, ¿verdad? O la injusticia hacia los pobres y también la distancia hacia Dios. Y esto es lo que el Papa Encíclica nos descubre. Las tres relaciones, relación con Dios, relación con el prójimo, relación con la naturaleza, van unidas. Y por eso la espiritualidad no puede olvidar ninguna de las tres. Sabemos todos muy bien que yo puedo estar muy bien orando con Dios, pero si trato mal a mi hermano, eso es falso, ¿verdad? O puedo estar muy bien con mi hermano, pero si no hago de caso a Dios, mi fe falla también. Pero justamente también tenemos que decir entonces que lo que está fallando realmente es la relación con la creación. En ese sentido, por eso es lo importante. Voy a invitarles a hacer un primer momento orante. Mi idea era que fuese un ratito, pues en torno a 20 minutos, para que sea en comunidad, sea personalmente. No sé si todos tienen esta oración, pero si no les pido que lo pasen, lo voy a pasar por WhatsApp, pero es muy sencillita, ¿verdad? Voy a inspirarme en un texto de la Biblia que el Papa cita, que es el relato de Noé, capítulos del Génesis, los dos capítulos en concreto, el 6 y el 9. Y les leo antes el número 70 de Laudato Si, en el cual el Papa pues destacaba esta unión, la interrelación que existe entre la naturaleza, la justicia y Dios. Dice, esto es lo que nos enseña la narración sobre Noé, cuando Dios amenaza con exterminar la humanidad por su constante incapacidad de vivir a la altura de las exigencias de la justicia y de la paz. He decidido acabar con todos los seres humanos porque la tierra a causa de ellos está llena de violencia. La tierra está llena de violencia a causa de los seres humanos. Génesis 6, 13. En estos relatos tan antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya estaba contenida una convicción actual. ¿Y cuál es esa convicción actual? Que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra naturaleza, nuestra propia vida, de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Es decir, mi vida de fe está tan unida a cómo es mi relación o mi sociedad se relaciona también con lo que es la casa común. El relato de Noé es muy largo.
son más capítulos. Yo únicamente he tomado 2 capítulos, el comienzo y el final, 6 y 9. Y es el relato del diluvio que todos conocemos muy bien, hasta contamos a los niños, hacemos cantos, ¿verdad? Pero en el fondo comienza con las causas del diluvio, el capítulo 6, y el capítulo 9 es la renovación de la alianza entre Dios y el ser humano. Y un poquito para que ustedes, lo voy a poner aquí para que, en voz alta, luego después lo van ustedes a leer si quieren en su casa o pueden comentar en comunidad. Dice, capítulo 6, Dios percibe el mal en el ser humano que afecta a la creación. Versículo 5, la maldad del hombre en la tierra y como todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal. Se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Dios ve al hombre que vive en la maldad y no solo en toda la tierra, y entonces va a decidir acabar, terminar con los seres humanos. Versículo 13. Dios dijo a Noé, he decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. Es decir, el plan de Dios es destruir no solo al ser humano, sino también la tierra, ¿verdad? Los seres vivos. Su plan inicial. Sin embargo, Dios al final se va poco a poco a arrepentir. Dice, Dios decide destruir no solo al ser humano, sino todo lo creado. Por eso el Señor dijo, voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Es porque el Dios del Génesis, del capítulo 1, ahora se arrepiente, ¿verdad? El Dios que dice que todo es bueno, ahora ve algo malo. Por eso el relato siempre es un relato simbólico, ¿verdad? Un relato que nos habla de algo de los símbolos. Sin embargo, Dios al final se fija en Noé y decide salvar a Noé y a su familia. Dice, pero Noé fue agradable a sus ojos. Y no solo eso, entonces muy bien la historia con lo cual hacemos los niños, al final decide salvar a los animales. Y entonces cuando decide que una pareja, suena como cuento, como relato que es, una pareja de animales va a subir a ese arca de alianza que tiene que construir Noé para salvar, ¿ok? A esa barca inmensa en la cual va a salvarse después del diluvio, ¿ok? Es muy, muy hermoso, muy simbólico esto, es decir, un Dios como que decide una cosa y luego echa para atrás. Ese mismo Dios que tenemos con Abraham, discutir sobre cómo hacer con destruir con Sodoma, ¿verdad? Y si salva a algunos. Es el Dios que al final, con el pueblo judío en la historia de la salvación en la Biblia, pues decide acabar y se pelea con Moisés también para salvar a ese pueblo. Es el Dios que con los profetas no sabe qué hacer con ese pueblo que no lo obedece. Bueno, el Dios que descubre en el hombre, en el corazón, nuestro mal. Pero el capítulo 9, después de todo el diluvio, de las lluvias, que si bota un pajarito, la palomita, esas cosas, todos sabemos muy bien, y 40 días y 40 noches lloviendo sin parar, viene el final cuando ya por fin la tierra se ha secado, y entonces aparece este Dios que va a hacer la renovación de la alianza con Noé. Y dice lo siguiente. Tras el diluvio, Noé con su familia y los animales que se ha salvado, Dios rehace la alianza. Versículos 8 y 10 del capítulo 9. Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos, además yo establezco mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Es muy hermoso que la alianza de Dios no es solo con los seres humanos, están con esos animales que se han salvado. Dios hace una alianza con los seres vivos, en los cuales son importantes también para él, ¿verdad? Menciona todo lo que conocían los judíos en aquella época, pájaros, ganado, fieras salvajes, todos. Por ese sentido, cuando uno rompe la alianza con los seres vivos, podemos decirnos, también estamos rompiendo la alianza con Dios. Y el signo de la alianza, un signo universal para muchas culturas, es el signo del arco iris, un signo de vida. Cuando la lluvia y el sol se juntan, que son los ámbitos de la vida para los seres humanos, cualquier cultura el sol es vida y el agua también. Y el arco iris es el fruto de la unión del sol con el agua. Ese efecto, ¿verdad? Y van unidos. En ese sentido, ese va a ser el signo de la alianza.
Va a ser ese signo de alianza para nosotros. Y bueno, en el versículo 12 y 13, Dios añadió, este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. Para todos los tiempos futuros, yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando hablamos de la alianza, sobre todo en el mundo, después del Pentateuco, en el Éxodo, hablamos de la alianza de Dios con el pueblo. Pero en este caso, en la alianza con Noé, que es más antigua y que también permanece todavía entre nosotros, es la alianza de Dios con la tierra. Por eso cuando como creyentes, como seres humanos, como consagrados, obviamos esta alianza, estamos pecando, ¿verdad? En ese sentido nos toca aceptar y reconocer ese pecado estructural. Bueno, les invito ahora a tener un tiempito de, en torno a 15, 20 minutos, sea en oración o sea en comunidad, con esas preguntas que he puesto para que aquí ustedes van a leer, ustedes delante, ¿verdad? Y que nos invitan. Ya he dicho, yo hablo mucho de Venezuela porque a veces cuando hablamos de ecología hablamos de efecto invernadero, hablamos de otras cosas, pero hay que hablar de algo concreto para nosotros, donde estamos situados y viviendo, ¿verdad? Yo no puedo orar a Dios ni convertirme sin tener en cuenta dónde y cómo estoy viviendo. Con todo lo que significa. Y fíjense que yo no estaba hablando de la crisis económica que tenemos ahora, de apagones, no, algo más profundo, que además va unido a lo que vivimos ahora. Es decir, la cultura propia de nuestro país ha sido extractiva, ha sido de no tener en cuenta mucha naturaleza, de sentir que somos un país de abundancia en la cual podemos tocar todo, y fruto de esto quizás a lo mejor vivimos ahora una carencia también. ¿Por qué? Porque la falta de respeto a la naturaleza va unida con la falta de respeto al ser humano. Pero un poquito hablaré más de esto. ¿Qué preguntas les invito a hacer como oración, como comunidad personal o individual? ¿Cómo percibo el daño hecho a la creación en mi entorno? No nos olvidemos que muchos científicos dicen que estamos en una etapa crítica de la naturaleza, que si no cambiamos en estos 15, 20 años, el mundo irreversiblemente va a tener un cambio climático que va a afectar muchísimo a la vida humana. Y en ese sentido, algunos dicen que no, dicen que sí, hay muchas peleas y discusiones, pero el Papa dice en la encíclica esto. En estos 2 últimos siglos, 2 últimos años, hemos destruido tanto al planeta como en todos los siglos anteriores. Y estamos en un efecto quizás de no retorno. Entonces, bueno, ¿cómo percibo yo ese daño? O sea, ¿es algo que me importa, que me interesa? ¿Qué siento en mi corazón cuando hablamos de pecado estructural y pecado ecológico? Claro, yo tengo mi propio pecado, que yo me confieso o me acuso, pero soy consciente de que hay un pecado estructural en el cual a lo mejor yo también vivo, por ejemplo. ¿En qué me afecta a mi vida de fe como consagrado? Sí, yo como persona consagrada ante Dios, que he comido a los demás, ¿cómo siento ese pecado estructural que me afecta a mi vida? ¿Cómo vivo el pecado ecológico? La siguiente pregunta, ¿percibo la relación profunda entre el pecado ecológico y el pecado contra la fraternidad y contra los pobres? Percibo esa unión profunda que hay entre cuando yo ataco a la naturaleza, también indirectamente ataco a los pobres. ¿Cómo siento que nos afecta como comunidad religiosa? Es decir, ¿qué cambios invita a vivir como religiosos? Porque en el fondo convertirse supone cambiar. Entonces, ¿cuáles son los cambios que como comunidad tenemos que vivir ante esa realidad? Y bueno, les invito si quieren leer el texto de Génesis, solamente capítulo 6 y 9 nada más, que me dice la palabra, ¿qué luz da a mi vida? Es decir, ese Dios que ve el mal del hombre, el mal de la creación, que la quiere destruir, que luego la salva y hace una alianza con esta creación nueva. Un Dios que reconoce la alianza no solo con Noé y su familia, sino también la alianza con todas las criaturas, con toda la tierra. Sentido profundo. Bueno, pues son, creo que 5 para las 10, no sé si dejamos 15 minutos, 20 minutos, si quieren, te digo, puede ser diálogo comunitario, puede ser acción personal. Yo estos material, me imagino, lo van a pasar a todos ustedes. Y luego vamos a la segunda parte del retiro,
Y al final haremos un tiempito para compartir y para hablar todo esto, ¿verdad? O hacer una pregunta, para que veamos y pensemos y oremos. Incluso les invito a que si ustedes quieren ver en su entorno concreto donde ustedes están viviendo, en cada lugar, cómo es el entorno que percibimos respecto a lo que es la ecología, el trato a la naturaleza, a la casa madre, en nuestro lugar que estamos viviendo, uno puede percibir muchas cosas. Yo les puedo contar las quebradas de mi barrio, cómo están mis quebradas. Y es una forma de hablar de cómo eso va a bajar al mar, digo, en la costa. Y qué significa eso y lo que preocupa esto. Entonces, si quieren, a las 10:15, a las 10:15, pueden, si quieren apagar sus videos o como ustedes quieran, vamos a reunirnos de nuevo entonces y hacemos la segunda parte. ¿Está bien? Hola Maribel, te veo. Sí. No, que no hay problema, padre, que a las 10:15 nos encontramos por acá. Muy bien, perfecto entonces. Dijimos que ahora, bueno, voy entonces a la segunda parte de la conversión a la ecología. Titula esta parte Una espiritualidad para la ecología integral. Ok. ¿Qué intento hacer en la primera parte de iluminación? Pues es hacer una mirada o una lectura orante de nuestro entorno. Es decir, como país, como mundo también, y hacernos pensar también, descubrir que hay un pecado estructural, que es un pecado ecológico que vivimos y que tenemos que enfrentarlo, ¿verdad? Ahora, quizás cuando uno mira todas estas cosas, es difícil. Yo puedo pensar cómo cambio con esta hermana o este hermano con el cual me llevo mal, qué hago para tenerle paciencia, aceptarle, y busco formas y me esfuerzo e incluso pude convertirme y decir, conseguí aguantar a este hermano, a esta hermana mía que antes no le pasaba. Pero ante una situación en la cual, por ejemplo, veo cómo se maltrata el entorno mío en un barrio, por ejemplo, cómo se maltrata una quebrada, ¿qué se puede hacer? A veces no es fácil, porque me siento que no tengo la capacidad yo personal de hacer cambios. Es un poquito lo que a veces nos sucede y nos desanima ante estos temas que no tocan tanto mi pequeño ambiente personal o comunitario, sino tocan ya lo social y en la cual no vemos tampoco solución. Y más en una Venezuela tan golpeada como tenemos ahora, en la cual a veces nuestro único objetivo es sobrevivir. O sea, ¿cuántas comunidades religiosas lo que hacen es intentar vivir, encontrar formas de vida, conseguir la gasolina, conseguir que no haya apagones de luz, toda la gente del Táchira, del Zulia, que eso es tremendo en el interior del país? O sea, la verdad es que a veces estamos intentando en el día a día, uno dice, bueno, ¿cómo tengo mi cabeza para pensar en esto del cambio ecológico mundial si yo estoy en el día que no tengo gas para cocinar, o si no tenemos gasolina y no podemos desplazarnos, o si tampoco hay teléfono, o si la comida no me alcanza la plata para la comida? Porque esa es la realidad de Venezuela realmente, ¿verdad? Sin embargo, yo voy a comenzar ahora esta segunda parte con un texto del Evangelio. El Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 42. Es un texto muy hermoso que creo que es una buena enseñanza para aquí y ahora nosotros. Dice así la palabra de Dios, el Evangelio. Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho. Pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo, yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros. Pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gusta mucho esta imagen de esta pequeña viuda pobre, a la cual Jesús reconoce su entrega, pese a lo poco que pudo echar en la alcancía, ¿verdad? Quizás ella en su pequeñez echó
lo que tenía, 2 moneditas, que quizás físicamente no valen nada en moneda, pero es un gesto de amor. Y los gestos de amor son los que tienen fuerza y pueden cambiar muchas cosas. El tema ecológico nos puede desbordar con los datos que tenemos y la información de la ciencia, o quizás los grandes problemas que podemos enfrentar con ellos. Y uno dice, ¿qué puedo hacer? Pues yo creo que gestos de amor. La vida consagrada no nació para hacer grandes cosas, es una cosa que hemos equivocado, nació desde la profecía y el testimonio. ¿Ok? Desde un hablar de Dios al pueblo y un testimonio de vida. Y nacimos para ser además memoria del Evangelio. Por ese sentido creo que la conversión ecológica tiene que nacer desde un cambio del corazón, desde la propia espiritualidad. Y como consagrados tenemos que dar gestos proféticos y testimoniales de estos cambios. No gestos grandes, a veces son gestos pequeños pero importantes. Les digo, uno pregunta a una hermana, ¿ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? Y pensamos que las obras dan nuestro sentido. No somos paulinos, tenemos librerías y publicamos libros. Nosotros somos jesuitas, tenemos universidades, esas cosas. Somos oblatos, hacen misiones. Pero lo importante no es lo que hacemos, ¿verdad? Sino lo que vivimos. Y la pregunta es si somos profecía y testimonio en el mundo que nos rodea. Aquí y ahora en Venezuela. El Papa, que es un hombre que además le gustan mucho esos pequeños detalles, tiene una espiritualidad muy profunda en ese sentido, en Laudato Si 212 dice una cosa que creo que es muy bonita para nosotros, incluso dar sentido a esos pequeños cambios. Dice, no hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Si a lo mejor yo apago la luz de meditación, ¿eso va a cambiar el mundo? Pues a lo mejor uno piensa que es un pequeño cambio. Esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos, más allá de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente. Además, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos permite experimentar que tocan nuestra propia vida, nos cambian, y el bien se tiende a difundir. A veces como que nos falta fe en la fuerza del bien. Así como vemos que el mal se expande rápidamente, las malas noticias, parece que las buenas no son importantes, sí son importantes. Y además la gente las percibe. Les pongo un ejemplo, si queréis, muy sencillito. Dentro de poco hablábamos el padre Fray y yo de que él va a participar como invitado en nombre de la Conver a la apertura de la tumba del venerable doctor José Gregorio Hernández. La pregunta es, ¿qué ve la gente en el doctor? A lo mejor mucha gente no conoce su vida, no la conocen, pero sienten que es un hombre que hacía el bien, y eso era verdad. Y tampoco hizo grandes cosas, a lo mejor nadie le recuerda porque fue fundador de la universidad, la Facultad de Medicina aquí en Venezuela, él fue fundador. La gente no sabe eso. Pero dice, sí, me curó, sí me hizo el bien. ¿Ok? Esa fuerza del bien la vemos en este caso, por ejemplo. Además, tenemos algo muy importante. Nuestro país está en una crisis tremenda, ¿verdad? Y hablamos de situación país, hablamos de cómo estamos, sufrimos la situación que estamos, no es positiva para nadie, obviamente, pero también nos ofrece oportunidades. Yo creo que a veces tenemos que aprender a leer. El otro día el Evangelio nos hablaba de cómo Jesús echaba en cara a los judíos que interpretaban las señales de la naturaleza, pero no interpretaban los signos de la vida que daba Jesús. Uno puede decir, ¿qué signos de vida nos da el Señor en este momento de Venezuela? ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Qué oportunidad tenemos? Yo creo que, pese a que no es buena la situación del país, no es nada buena, sí es una oportunidad para nosotros como religiosos, para descubrir una serie de valores. Uno es la austeridad, no hay opulencia, no hay exceso. Otro es la sencillez, la sobriedad en las cosas, la solidaridad,
el valorar los recursos que tenemos. Entonces uno cuida lo que tiene, ¿verdad? Lo cuida porque no tiene otra cosa. La nevera se dañó, hay que repararla y no hay otra nevera, entonces hay que cuidar la cosa. El aprender incluso a reciclar. Desde esos niñitos que venden bolsitos con billetes, la gente con botella de plástico hacen cosas para trabajar o reciclan cosas. Ok. El tema también de la paciencia. La paciencia que tenemos que vivir, el aceptar la situación, dificultades. Son valores que objetivamente son cristianos y son religiosos, de la vida consagrada. Pero un poco nos toca vivir obligados. No podemos elegir. Si te apaga la luz, no puedes elegir. Te tienes que calar ese apagón de luz. Pero la pregunta es cómo tú vives esto y cómo tú lo lees en tu propia vida, ¿verdad? Creo que además incluso el trato de la solidaridad con las personas, con nosotros. En ese sentido nos enseña a aceptar una situación terrible. A veces uno ve en la cola, por ejemplo, cuando hay una señora, he estado haciendo cola para sacar solo 100.000 bolívares del cajero del banco. Solo 100.000 bolívares. O sea, si agarró un bus, 30.000 o 30.000 ya se lo gastó. ¿Ok? Bueno, la gente que vive esto con paciencia, ¿verdad? Y cómo nosotros pensamos esto. Creo que es una oportunidad para vivir una serie de valores que además toca incluso el respeto a la creación. Pero también, la parte oscura, la situación país nos puede invitar a caer en la tentación de amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que encontramos esta crisis profunda? Una es la violencia. La vemos todos los días en las calles, la violencia con las palabras, la violencia física, las peleas, el conflicto social. Es parte de esa tensión. Junto con la agresividad. También la tendencia al individualismo. Cada uno busca su propio interés y aísla, nos aislamos a veces. Ok, yo me encierro en mi mundo, en mi burbuja, y no quiero saber lo que pasa, me aíslo, ¿verdad? Es una tentación que muchas personas viven también. No salgas fuera, no hagas nada. La tentación a la indiferencia, la indiferencia ante el mal de los otros. A veces nos puede hacer indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Incluso la indiferencia ante lo que sucede en el entorno ecológico también. Son tentaciones, ¿ok?, que nos vivimos también en esa situación. Es decir, por eso digo que el momento que vivimos nos puede ser oportunidad para ir una serie de valores muy buenos, o también puede ser una tentación, una amenaza que nos impida vivir esos valores, vivir unos valores o antivalores negativos. Y además, sobre todo, creo que ese momento es un tiempo en el cual tenemos que abrirnos a la gente, a las personas. A veces la idea consagrada puede tener comunidades muy insertas, comunidades un poco aisladas. Es momento de abrirnos a los demás, de darnos cuenta de que tenemos que compartir responsabilidades como los otros. Te digo, hablo del presente porque creo que es muy importante, ¿verdad? Pero digo, valores como la austeridad, la sobriedad, la paciencia, el reciclar las cosas son importantes en ese momento, ¿verdad? Y además el entorno nos puede invitar a vivirlo. Sin embargo, ¿cómo vivir una espiritualidad que sea de gestos, que sea profética, que sea tan testimonial aquí y ahora? Y más como consagrados y consagradas. El Papa nos la pone bombita, facilito. Porque el Laudato Si, pues no ha puesto nada más comenzar un ejemplo. Primero porque eligió el comienzo de esa encíclica del cántico de San Francisco de Asís. Segundo porque incluso él tiene ese mismo nombre y además lo menciona. Pero es que además la segunda encíclica, la tercera encíclica del Papa, Fratelli Tutti, está igualmente inspirada en San Francisco. Sí, el Papa nos pone un modelo de espiritualidad y de vida cristiana que es Francisco de Asís, para todos nosotros. Y lo pone incluso diciendo es el patrón de la ecología. ¿Ok? ¿Qué aprendemos de Francisco de Asís nosotros, como creyentes y como consagrados? A celebrar la belleza de la creación y la armonía. ¿Ok? A esa relación especial profunda que tenía el santo de Asís. Si miramos a San Francisco a su vida, y aquí seguro que hay mucha gente que es franciscana que sabe más que yo y vive mejor su espiritualidad, uno puede preguntarse ¿qué hizo Francisco extraordinario? Me explico. ¿Era San Francisco un gran organizador? ¿Un hombre de estructuras? Pues la verdad es que no. ¿Era un gran predicador? Sí predicaba bien, pero había otros mejores que él.
San Francisco deja muchos escritos. Pues la verdad es que comparado con otros, con San Agustín, por ejemplo, nada, ¿verdad? ¿Consiguió convertir al sultán de Egipto cuando fue allá? No, tampoco lo consiguió convertir. Entonces uno pregunta, entonces, ¿qué hizo de importante? Y digo, le voy a hacer. Y a lo mejor San Francisco no hizo grandes cosas, en el sentido de grandes obras o instituciones. Incluso puede decir que le costó mucho dejar un grupo de hermanos organizados. Todo un lío pasó después de su muerte. Pero sin embargo, el Papa dice algo muy importante de Francisco Asís para nosotros. Laudato Si número 10. No es tanto el hacer, sino el vivir. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con nosotros, con la naturaleza y consigo mismo. Él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Laudato Si número 10. Yo creo que el Papa, que es jesuita, todo hay que decirlo, en ese texto refleja muy bien lo que aprendemos de San Francisco. ¿Ok? Que no es tanto hacer, sino vivir. En un mundo en el cual las relaciones de Dios y los hombres en naturaleza están rotas, ¿verdad? O debilitadas, el testimonio de San Francisco de Asís de armonía con los seres humanos, de amor por los pobres, de amor por Dios y de amor por la creación, es un testimonio profético. Que no solo revolucionó su época, porque fue una revolución Francisco de Asís. Hizo un cambio total. Inspiró a mucha gente, ¿verdad? Inspiraba a otros a cambiar. Sino que todavía hoy sigue inspirando a la humanidad. Francisco sigue siendo un santo atractivo no solo para los católicos, sino cualquier creyente, incluso otras iglesias, religiones, incluso hasta los ateos. Entonces, ¿qué encontramos en San Francisco? Un modelo para vivir, una nueva relación con la naturaleza. Porque Francisco miraba a la naturaleza con espíritu de admiración, de alabanza y fraternidad. Y esto es lo opuesto a la visión moderna, ¿verdad? Que es tecnológica, que mira a la naturaleza con la idea de explotación, de dominio, de qué obtengo de los seres vivos y de producción. En la cual pasamos a ver la naturaleza como objetos. Para San Francisco, las criaturas son criaturas de Dios, incluso se llama hermanos. Hermanos lobo, ¿verdad? Ese Francisco que predica y anuncia a los pájaros, por ejemplo, dice que cosa más absurda, sin embargo nos habla de esa relación de armonía. Vean naturaleza como un libro magnífico en el cual Dios nos habla, nos concede un vistazo de su infinita belleza y bondad. El mundo es un misterio alegre que se debe contemplar con regocijo y alabanza. Esta primera parte, digo, vemos en San Francisco toda una inspiración de cómo alabar al Señor, cómo estar en armonía con la naturaleza, ¿verdad? Cómo celebrar y cómo encontrar que hay que unir y hacer relaciones fraternas. Y sobre todo, muy importante en Francisco es amor por los pobres, unido por el amor de la creación. Son muy importantes, no podemos separarlo uno de lo otro. El Papa pone otro modelo después en la misma encíclica, que me gusta mucho, y yo creo que él tiene mucho cariño, que es Teresa de Lisieux. Y para mí, Teresa de Lisieux, ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Qué puede ser símbolo para practicar pequeños actos de amor? Sí, Santa Teresita nos ayuda a entender el valor de los gestos pequeños, su importancia. Frente a una sociedad que busca siempre la eficacia, que todo se puede mercantilizar, todo se mercantiliza. Pensemos, por ejemplo, lo que significa Facebook para nosotros, ¿sí? Todo el mundo usa Facebook para comunicar, que es ¿verdad? Pero en el fondo es una mercantilización de las relaciones, donde hay un beneficio, ¿verdad? Un beneficio que es multimillonario a costa de que yo me comunique con los demás, exponga mi intimidad, cuente cómo soy. Entonces, esa es nuestra propia sociedad. Si las relaciones se mercantilizan, se venden, ¿ok? Y se explotan incluso a las personas. Los pequeños gestos
las pequeñas relaciones, los pequeños diálogos, ¿okay? El pequeño gesto de amor hacia otro tiene mucho valor. Y esto es lo que en nuestro mundo quizás estamos perdiendo el sentido. Entonces hablamos de grandes cosas y al final, como son imposibles hacer grandes cosas, no hacemos nada. Sin embargo, Teresa de Lisieux nos enseña que las pequeñas cosas son valiosas porque cambian mi corazón y cambian al otro. Dice el Papa en Laudato Si, número 230. Santa Teresa de Lisieux nos invita a practicar pequeños actos de amor y a no perdernos una palabra amable, una sonrisa o cualquier gesto pequeño que siente paz. La ecología integral también está creada a partir de gestos cotidianos simples que rompen la lógica de la violencia, la explotación y el egoísmo. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver con que yo diga una buena palabra a mi vecino o a mi vecina o sonría a mi hermana de comunidad o hermano de comunidad? Con la ecología tiene mucho que ver, porque en cuanto yo cuido a los otros, voy a aprender a cuidar la casa común. Y además les puse un ejemplo al principio de cuando yo vi en Venezuela muchos gestos que hablaban de una falta de respeto por el bien común, la naturaleza. Es decir, de eso decía yo, pues aires acondicionados puestos a toda potencia, 24 horas todo el día, consumo excesivo de agua, no respeto por las cosas, la basura en cualquier sitio, todo esto. Bueno, pues el hecho de hacerlo bien es diferente, ¿verdad? El hecho de, por ejemplo, cuando va a una playa y ve gente que recoge la basura y la guarda y la acumula para llevar a otros sitios, frente a la gente que bota la botella de cerveza en la misma playa, pues indica un cambio sustancial, ¿verdad? Ahora que tenemos escasez, damos el valor al agua, por ejemplo, al gas o incluso ahora a la gasolina. Pero en el fondo, en gran medida, tenemos que aprender a hacer esos pequeños gestos de respeto por la creación y gestos también hacia los demás. Vivimos una sociedad muy agresiva. Venezuela está en un momento de mucha tensión. La gente está que salta, se pelea en la cola, la gente grita, se maltrata. Bueno, es terrible, ¿verdad? Bueno, entonces el buen trato a los otros, la educación, el respeto, la cercanía con los pobres, la actitud dialogante en mi propia comunidad, ¿ok? Todos esos actos de amor nos ayudan a crecer en nuestra propia vida. Y aunque parezcan importantes, van cambiando. Creo que es algo muy importante. Hablamos de buen trato. La cultura de buen trato, que es tan importante, nace del día a día. Nace de cómo tratamos a los seres vivos, a las personas, incluso cómo me trato yo a mí mismo. En los detalles pequeños se percibe la auténtica verdad y la auténtica vida. Yo creo que tenemos que cuidar mucho esto y Teresa de Lisieux es un camino muy hermoso y es una forma de vivir algo distinto. El siguiente modelo que no está en la Laudato Si, lo he inventado yo, pero bueno, sí está puesto, pero yo he visto un ejemplo, son los padres del desierto. Que para mí lo que nos hablan es de la paz interior y la sobriedad. La vida consagrada nace en el desierto. Nace de esos padres y madres, que van al desierto para dedicarse a la búsqueda de Dios, a la oración, para vivir el propio trabajo personal, tejían cestos, cultivaban sus alimentos. Son valores de sobriedad, de paz, de oración. Y nosotros tenemos que ir recuperando en nuestra vida consagrada esos valores, ¿verdad? El Papa nos recuerda la necesidad de buscar la paz, porque nuestro mundo, el mundo moderno, es un mundo lleno de ruidos y distracciones. Cuando hablo de ruidos, no hablo únicamente del vecino al lado. En mi casa el ruido del vecino pone mucha música el fin de semana y tenemos que calarnos la música del fin de semana, la salsa o el reggaetón que ponga ese día. Sino hablo de la paz interior y la distracción interior. Voy a leer el número, Laudato Si, número 225. 225 dice así el Papa. La paz interior está estrechamente relacionada con el cuidado de la ecología y del bien común, ya que cuando se vive auténticamente, esto se refleja en un estilo de vida equilibrado y una capacidad para sorprendernos que nos lleva hacia una comprensión más profunda de la vida. La naturaleza está llena de palabras de amor, pero ¿cómo podemos escucharlas entre el ruido constante, las distracciones interminables y exasperantes o el culto por la apariencia?
Muchas personas hoy en día sienten un desequilibrio profundo que las impulsa hacia una actividad frenética y les hace sentirse ocupadas y constantemente apuradas, lo cual a su vez las lleva a tratar a quienes la rodean con desprecio. Ponerles un ejemplo. Cuando vivimos tiempo de cuarentena en todo el mundo, sobre todo en algunos países en los cuales la gente no podía salir a las calles, no había carros, aparte de que el nivel de contaminación bajó de forma sorprendente a nivel mundial, es que uno podía escuchar a los pájaros. Incluso en muchas ciudades los animales empezaron a volver. Es decir, cuando el mundo se quedó en silencio, la naturaleza empezó a hablar. Y mucha gente dijo, ahora de verdad me fijo en los pájaros, o ahora escucho su cantar, porque durante el resto del tiempo no lo escuchaba. Y a lo mejor sí estaban cantando, pero había demasiado ruido o estabas demasiado atareado. Esa paz es importante, porque para escuchar la naturaleza hay que estar en silencio, hay que estar atento. Cuando uno camina con los indígenas en la selva, yo con los barí, en la selva de Perijá, ellos escuchan, están atentos a todos. Yo oigo, pero no escucho, porque no conozco esa realidad, ¿verdad? Y porque no estoy acostumbrado a escuchar la naturaleza, ellos sí la entienden. Y un poquito el Papa nos dice esto. Debemos preguntarnos si nuestra vida personal y comunitaria nos lleva a esta paz y equilibrio que necesitamos o estamos llenos de ruidos y actividades, sobre todo actividades. Algo propio de la vida consagrada activa es que estamos siempre llenos con muchas cosas que hacer. Ocupaciones permanentes, ruido constante y ahora algo que nos quita la paz a casi todos y que es una gran tentación, es la adicción a la tecnología. No puedo pensar, ¿cuántas veces estoy mirando el celular cada día? ¿Cuándo lo dejo y estoy en silencio? ¿Cuándo estoy capaz de escuchar en esa paz? Y claro, como consagrados, a veces estamos mega conectados, mega atareados y llenos de actividades profundas. Pero hay algo más en la vida consagrada muy importante. A veces una tentación en la vida consagrada es la búsqueda interminable de experiencias, en no ser capaz de asentarnos nunca en algún sitio y siempre buscar cambios. A veces uno encuentra religiosos y religiosas que están siempre queriendo buscar nuevas experiencias y cambiando constantemente. No tienen la paz interior de asumir una realidad por un tiempo largo. Junto con la paz está la sobriedad, que nos inspira los padres del desierto, ¿verdad? El Papa insiste mucho en la encíclica, en la parte final, en el tema de la sobriedad, que justo nuestro mundo es lo contrario. El mundo moderno, el mundo consumista, nos invita a más, a gastar, a comprar, a tener, a cambiar pronto las cosas. Ya dije que en nuestro momento actual en Venezuela, estamos en un momento en el cual pues, estamos obligados a una relativa sobriedad, porque no hay con qué ni cómo, ¿verdad? Pero en el fondo la sobriedad tiene que ser una actitud vital. Dice el Papa en el número 222 del Laudato Si. La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento. En cambio, el hacerse presente serenamente ante cada realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más posibilidades de comprensión y de realización personal. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño. Agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Eso supone evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres. Gran parte del daño ecológico viene de esto, de una sociedad que de chiquiticos nos han enseñado, porque nos han bombardeado, a tener placeres, a acumular cosas, a dominar, a cambiar rápido, a las modas, y nos impiden vivir sobriamente con lo esencial. Nos toca un poco a vivir, entonces, aprender a vivir todos en Venezuela de la propia sobriedad. Y junto con la sobriedad es aprendernos a sabernos dependientes de los otros. A veces hemos pensado que nos valemos por nosotros mismos, sea como comunidades, sea como congregaciones, sea instituciones, sean obras, y somos autosuficientes. Ahora
Nos toca descubrir en crisis que necesitamos de los otros, que no podemos, que necesitamos incluso de los vecinos también, las vecinas, que tenemos que unirnos a los demás. Y esto nos lleva a la humildad. Creo que en momentos de crisis y ante un mundo que nos invita a cambiar, con un cambio ecológico, una conversión, hay que tener comunidades más sobrias y sencillas, pienso yo. Okay. La siguiente imagen o icono que ponemos, miran los San Francisco, Teresa de Lisieux, los Padres del Desierto, es, voy a buscar, puse uno que me cae simpática por cercanía, es Madre Laura. Madre Laura, que es Santa Laura, que nos agarra a nosotros porque es cercana del tiempo, murió en el siglo pasado, en el espacio, un país hermano como Colombia, ¿verdad? Y aquí hay hermanas lauritas, misiones lauritas, aquí presentes en Venezuela, han trabajado muchos años. Y fue canonizada por el Papa Francisco el 12 de mayo de 2013. Su memoria evangélica nos habla de la cercanía con los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Es un valor muy importante que tenemos que ir como religiosos, y más en países en los cuales hay pueblos indígenas. El Papa ha apoyado desde Laudato Si y con muchos gestos al mundo indígena, los pueblos originarios. Incluso ha dicho que tenemos que aprender de ellos la unión y la armonía con la creación. Ellos se relacionan diferente a nosotros, no para explotar, sino para vivir. Y creo que además tenemos la oportunidad de que estamos en un momento en Kairos, un Kairos en la Iglesia, en América Latina, lo que ha significado primero el Sínodo de la Amazonía, que se celebró, que supuso una expresión importante pese a las cosas propagandísticas de mucha gente, la bulla, una forma de vivir, aceptar a esos pueblos indígenas, de una iglesia que se preocupa del Amazonas, ¿verdad? Y ahora esta semana va a comenzar la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que es algo muy importante, porque es abrir nuevos caminos a la iglesia de participación, donde no solamente los obispos, sino religiosos, laicos, indígenas, se van a unir para hablar y compartir. Creo que es un momento de gracia para nosotros en América Latina y un regalo para ver algo muy positivo. Este aprecio por el mundo indígena, por sus valores, por su cultura, ese cuidado y respeto, esa preocupación por la Amazonía, por el Amazonas, es algo vital para nosotros. Y somos parte de esa realidad por ser Venezuela. Dice el Papa número 146, Laudato Si. En ese sentido es indispensable prestar atención a las comunidades aborígenes, con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre todas, sino que deben convertirse en reales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino donde Dios y los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Y sin embargo, en diversas partes del mundo son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos, agropecuarios, que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. Yo creo que la vida consagrada venezolana da testimonio de muchos años de presencia en comunidades indígenas, incluso ser pionera en esa presencia. Basta mirar todo lo que es la periferia de Venezuela, que son migratos apostólicos, donde desde Amazonas, Caroní, Delta Macuro, lo que era más chica, la ciudad de Perijá, La Guajira, encontraremos comunidades de vida consagrada que acompañan, que viven, que están trabajando con los indígenas. Y no nos olvidemos, los que más sufren en Venezuela mismo son los indígenas, la agresión de la sociedad nuestra, ¿verdad? Del mundo que busca aprovechar de sus bienes. Todo lo que supone ahora mismo la zona minera del Orinoco, ¿verdad? El arco minero, está afectando profundamente a todos los indígenas de esa zona, cambiándoles su vida, dividiéndoles, politizándoles, manipulándolos, maltratándolos. Eso es parte de lo que tenemos que defender, ¿verdad? Por eso, una presencia, una comunidad de vida reconsagrada en esos lugares es un testimonio de compañía, de presencia, esa en profecía, incluso a veces cierta protección. ¿Qué sucede? Bueno, pues en nuestro país, en muchos lugares, la vida consagrada no puede mantenerse por falta de vocaciones, las distancias, el aislamiento para vivir en esos lugares, la falta de gasolina para moverse,
Y vemos como poco algunas comunidades religiosas están alejando del mundo indígena, van poco a poco dejándolo. Y creo que hace falta todo un esfuerzo como consagrados en Venezuela de discernimiento, vivencia evangélica, incluso de creatividad y de audacia para seguir acompañando a los pueblos indígenas. Es un bien que tenemos, una cosa muy positiva en Venezuela, un regalo para la Iglesia, pero tenemos que cuidarlo mucho, proteger esa presencia, esa cercanía, ese acompañamiento de los mundos a pueblos indígenas, porque son pueblos muy amenazados aquí ahora. Finalmente, el último imagen de memoria evangélica no es un santo, sino son muchos, porque dije, si pongo alguno van a pegarme a quizás otros, es todos los santos y santas educadores y educadoras, que son multitud. Desde, uno puede poner a San Juan Bosco, al Padre Poveda, pues todos los que ustedes, me acuerdo de todos ahora mismo, todos los congregaciones que tenemos fundadores y fundadoras que se dedicaban al mundo educativo, o tuvieron esa intuición de acompañar, de formar a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Y tenemos una memoria evangélica muy maravillosa de creatividad, de testimonios de amor, cercanía por aquellos que están en proceso de crecimiento. Es un orgullo para nosotros. Nuestra humanidad, dice el Papa, nuestra patria necesita cambiar. Hace falta tener conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. El cambio ecológico nos habla de las futuras generaciones. ¿Qué mundo vamos a dejar a las próximas generaciones? ¿Qué planeta vamos a dejarles? Y eso es un desafío, como dice el Papa, cultural, espiritual, educativo, que supone además regenerar. Y en ese sentido también tenemos todos posibilidad de hacer pequeños o grandes gestos en el mundo educativo. A lo mejor muchos dicen, ya estoy en ello, excelente. Dice el Papa en el número 213, Laudato Si. Los ámbitos educativos son diversos, la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, etc. Una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. Pero también quiero destacar la importancia central de la familia, porque es el ámbito donde la vida, donde Dios puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta y puede desarrollar, según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida. Creo que tenemos la posibilidad, como vida consagrada, de llegar a muchísimos ámbitos de educación formal e informal, niños, jóvenes, adultos, mujeres, comunidades, sectores. Hay todo tipo de ámbitos que tenemos como consagrados, que trabajamos por formar, educar. Y por intentar cambiar ese paradigma. Pero educar no supone únicamente enseñar, sino supone dar testimonio. Si las personas ven en otros mismos, en nuestras propias comunidades, algo que cambia, una conversión ecológica integral, entonces ellos van a tener que cambiar. Por eso, frente a un mundo consumista, hay que hacer gestos sencillos de compartir, de cambiar. Termino igualmente leyendo número 215 de Laudato Si. Cuando alguien no aprende a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso inescrupuloso. Al mismo tiempo, si se quieren conseguir cambios profundos, hay que tener presente que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los comportamientos. La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el paradigma consumista que se transmite por los medios de comunicación y a través de eficaces engranajes del mercado. Nuestro país, a lo mejor no vive todo un mundo consumista, pero hay un mundo agresivo en el cual hay la ley de la selva. El más fuerte gana y hace lo que quiere. La falta de respeto al otro, la viveza, el aprovecharse de todo, es un poquito el paradigma que está entre todos nosotros. Y hay que intentar cambiar ese paradigma, ¿verdad? Es muy difícil en algún sentido porque el contexto nos enfrenta fuertes adversidades, ¿verdad? Pero hay que hacerlo.
Y finalmente, junto con educar e informar, hay algo también muy importante. Tenemos en concientizar e informar. Vivimos en un país sumido en la oscuridad. Y no solo real porque hay apagones, estamos a oscuras en gran parte del país, sino porque tenemos un país en el cual la gente no está informada. Hay una ceguera sobre lo que sucede en el país, sobre las situaciones que vivimos y sobre las causas también que estamos viviendo, ¿verdad? Y ya digo, tenemos que ser profetas. O sea, ¿cuánta gente en Venezuela sabe lo que está pasando en todo el arco del Orinoco? A lo mejor yo conozco en mi barrio gente que dice, sí, una muchacha fue para allá a trabajar. Y cuando fue a trabajar, fue a prostituirse, ¿verdad? Y envía plata a su familia. Yo gente aquí en mi barrio, aquí en La Guaira, que han ido y están viviendo allá. Pero esa muchacha no va a contar nada, cuenta únicamente lo que recibe y si la familia, en una plática que llega, maravilloso. Pero la gente sabe lo que sucede en esa zona, sabe cómo se está maltratando la naturaleza, sabe cómo se vive incluso en las prisiones, por ejemplo. Es decir, tenemos que ir concientizando a las personas de nuestros ámbitos sociales, de cómo es la violencia en la sociedad, de cómo se maltrató a la creación, y eso hay que formar. Bueno, pues he puesto estos modelos para que tengamos un poquito, para caminar de nuestra propia tradición consagrada, ¿verdad? El Papa puso Francisco de Asís, Teresa de Lisieux, ¿ok? Después los Padres del Desierto, después Madre Laura también, y finalmente los fundadores que se han dedicado al mundo de la educación, de la formación de los jóvenes. Yo creo que en todos ellos aprendemos pequeños gestos, pequeñas espiritualidades para nuestra propia vida, para ir poco a poco cambiando. Por supuesto, también tenemos nuestros propios fundadores, que también nos pueden inspirar en muchos aspectos, ¿verdad? Pero en el fondo hay que hacer una espiritualidad integral. Ya digo, desde que el Papa publicó Laudato Si y nos ha hablado claramente sobre el ámbito ecológico integral, no podemos ser indiferentes al mundo de la ecología. No porque no sea de moda, sino porque tiene que tocar mi relación con la creación, con la casa madre, con la tierra, con la naturaleza, es importante. Y pues fíjense que la sexta tinaja, la última tinaja de Clark, nos enfocaba también a renovarnos desde una ecología integral. Es decir, no solo nosotros, sino toda la vida constante en América Latina nos invita a esto. ¿Cómo vivirlo? Yo creo que de los pequeños gestos, poco a poco, día a día, ¿verdad? Por eso entonces es redescubrir que tenemos que vivir todos una triple relación. La relación con Dios, Dios que es Padre, un Padre creador, Dios que nos ama, que es Redentor. La creación con los demás seres humanos, que son mis hermanos, con la fraternidad. Y la relación con la creación, la obra de Dios, en la cual encuentro la imagen de Dios y tengo que respetar y vivir. No puedo decir que amamos a Dios y no amar a sus criaturas. No puedo decir que amamos a los hermanos y no amar tampoco a los seres vivos. Descubrimos que entonces, además, algo también muy importante del Papa, y es que la unión de la destrucción de la naturaleza va unida siempre también con la pobreza. Y que hay más causas que provocan la pobreza y la miseria de los hombres son las mismas causas que provocan el expolio de la creación. Una sociedad marcada por el capitalismo, una sociedad marcada por el beneficio que cosifica a todos, sean personas o animales o objetos, y los pone como números y únicamente mira el propio beneficio. Ese es el parte del pecado estructural que provoca la destrucción, donde no importa un río, no importa un monte o un bosque, lo que importa es el beneficio que obtengo. Igual que tampoco importa una población indígena o una comunidad de personas si están empleadas o no empleadas, porque son números nada más. Lo que importa es el beneficio. Entonces, frente a esa cultura que es materialista tecnológica, que cosifica las cosas como consagrados, tenemos que hablar de un trato distinto, en la cual hay una fraternidad, ¿ok? Desde el Evangelio, en la cual estamos unidos a los hermanos, a los pobres, a la creación y a Dios. Voy a poner una cosa para que terminemos. Hay un texto que es de un teólogo que no es católico, sino es protestante, reformado, Jürgen Moltmann, que es un texto muy hermoso,
que en el fondo nos hace una pequeña reflexión. Voy a pedir si alguna persona quiere leerlo, no sé si Fabiola puede verlo, digo Fabiola porque lo puedes leer en nombre de todos nosotros. Es un texto que nos habla de cómo los seres humanos, cómo los cristianos tratamos las cosas que Dios nos da. Tú nos diste la vida para convivir y nosotros lo llevamos todo a la muerte, a la guerra, a la competencia, a la indiferencia. Tú nos diste árboles y bosques y nosotros estamos talándolos. Tú nos diste la primavera, a los pájaros y ríos, a los peces, y nosotros no hacemos más que contaminarlos con los residuos de las industrias. La primavera se hace amorfa y los ríos quedan vacíos y el aire se corrompe. Tú nos diste el equilibrio de la creación y nosotros la hemos desequilibrado y nos encaminamos al fracaso. Nuestro tiempo pasa, Señor. Danos tu tiempo para que podamos vivir. Danos el valor de servir a la vida y no a la muerte. Danos tu futuro a nosotros y a nuestros hijos. Amén. Creo que esta pequeña oración de este teólogo, Jaime Mayor, nos habla de cómo tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra propia vida, ¿verdad? Y cómo tenemos que respetar lo que Dios nos da. En mi idea había hacer un momento orante comunitario, no sé cómo se podrá hacer con todos, pero sí quiero dejar un momento ahora para un pequeño compartir o diálogo. En teoría teníamos hasta las 11, pero me dejan un poquito más de tiempo, Maribel. Sí me gustaría un poquito el compartir alguna reacción de ustedes, si quieren decir alguna cosa o una opinión. Espero que todos tengan pronto el material para leerlo y utilizarlo en su casa. No es muy sencillo, no he hecho nada especial. Solamente me he inspirado en el Papa realmente y otros documentos de la Iglesia. Pero sí me gustaría un poquito escucharles un poco el feedback, la reacción o qué sienten, es lo que acabamos de compartir y que toca nuestra propia vida como consagrados. O sea que si quieren pueden ir abriendo, compartiendo lo que estamos ahora. Bueno, buenos días. En la reflexión, en los minutos que nos dieron para reflexión, no terminamos porque como comunidad, porque era poquito tiempo para leer el libro los capítulos del Génesis. Sin embargo, esa primera pregunta, ¿cómo percibo el daño hecho a la creación en mi entorno? Nos fijábamos un poco cómo, claro, donde nosotras vivimos en una urbanización por aquí, por Montalbán, y a lo mejor hay daños que no vemos. Sin embargo, la basura sí. Esta basura que es foco de infecciones, de enfermedades, que daña el ambiente, la salud, y en cualquier parte que tú pasas, por lo menos Caracas, es basura por todas partes. Y esto daña precisamente a los más vulnerables, que son nuestros hermanos, los más pobres. Nosotros estamos cerca de La Vega y vemos la cantidad de basura, o sea, en todas partes, yo creo que no hay excepción. Otro foco que va en contra de la dignidad de la persona y daño de la creación son las aguas sucias que corren continuamente y cuántos niños se bañan, a veces toman, uno ve los indigentes que a lo mejor los hermanos en situación de calle que se alimentan de lo que hay en la basura, que esa es el agua que utilizan para solventar pues algunas de sus necesidades. A veces vemos también la enseñanza que nos da la misma creación. Los árboles, en otros países, alrededor de los árboles se hacen redondeles de manera que el árbol pueda crecer con tranquilidad. Nuestras aceras están todas destruidas con las raíces de los árboles porque no se les permite crecer. Creo que ese es un daño a la creación, a la naturaleza como tal, además del daño que se
se ocasiona porque cuántas personas caen en las aceras, se fracturan precisamente por todas estas grietas y todo esto que sucede. En la segunda pregunta que siento en mi corazón, yo le compartí a las hermanas pues que yo sentía un poquito de pena porque quizá no he profundizado lo suficiente en este pecado estructural, este pecado ecológico, y por lo tanto pues tampoco ha afectado mucho mi vida. Sí estoy al tanto, leo, pero no había profundizado así de esta manera como el padre José Manuel lo ha explicado. Me alegra muchísimo y creo que me está invitando en este momento pues a una toma de conciencia y a nosotras como comunidad. Y bueno, y por ahí creo que no pudimos seguir porque esto fue lo que compartimos, además para dar espacio para que otros puedan compartir. La hermana Mari Carmen nos dice que tenemos un gran reto y profundo de hacer una ecología espiritual y mística para entender verdaderamente la importancia de amar y cuidar la casa común. Y somos una unidad vital de humanos, y volvió el padre José Manuel. Somos una unidad vital humana de creación. Hemos vivido muy fraccionados y así dañamos la creación. Es decir, les indicó también a que los que no hayan recibido por el material que el padre envió por medio de secretaría, se les puede hacer llegar. Se ha enviado por WhatsApp a los superiores, a los grupos, les debe haber llegado ya. Y pues, si alguno quiere compartirlo, lo puede compartir con los demás también. Bueno, a ver si no sé qué la cobertura. Decía nosotros que nos había impresionado, como son temas que conocemos, pero la verdad es que a veces el día a día nos hace olvidarnos, o sea, todo el daño ecológico que se le está haciendo a nuestra tierra, Venezuela. Es impresionante, pero también ya en estos días lo escuchamos de boca de Pedro Trigo, o sea, el daño antropológico, el daño a la persona, el daño integral que se está causando. Y si bien lo vemos, porque verdad, yo creo que ninguno de nosotros está ajeno a estas realidades, pero qué importante es de vez en cuando detenernos y hacerlo así como lo estamos haciendo hoy con jornadas de oración. Así que bueno, muchas gracias por el tema, muchas gracias por esta tinaja, y no, gracias por el link que le he dado. Y bueno, decirle al padre que también, no sé si él está allí, pero bueno, nos pareció muy agradable escuchar el testimonio de o sea, el enfoque que da desde otros religios, desde otra persona, desde los santos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, hermana Madre María Fátima. Aquí leemos también a la hermana Vangisila. Dice que me resonó mucho la palabra relación, cuidado de los hermanos, la creación de uno mismo y una vida hecha de gestos cotidianos. El padre José Manuel escribe al personal y pues me envió un mensaje para los presentes. Este camino de conversión ecológico integral debe ser recorrido todos juntos, como una sola vida consagrada, unidos. Aprender unos de otros y estar atentos a las voces de la Madre Tierra, de nuestros pueblos indígenas, de libres. Ser profecía y testimonio. Es que está escribiendo y voy leyendo a medida que va llegando. Estamos llamados a ser profetas y testimonio desde la sencillez y pequeñez. Importantísimo lo último, ¿no? Necesitamos ser testimonio de la sencillez y la pequeñez. Creo que es una impresión que siempre la vida consagrada corre por nuestras venas el espíritu también de cuidado de la casa común y de misión como tal, ¿no? Como algo esencial de nuestra vida consagrada. Creo que vamos entonces culminando, ya que tenemos también el tope del tiempo. Quedamos a las 11, hemos comenzado puntuales y bueno, vamos a terminar también bastante puntuales. Agradecerles a todos su presencia en este día.
ciertamente que estos espacios nos van creando muchos ambientes en que podamos entrelazar mucho más la fraternidad entre todos nosotros y hacer vida el Fratello Tutti aquí justamente entre nosotros. Y el Laudato Si, que es una de las formas en las que nosotros nos hemos expresado en la encíclica. Invitarlos mañana a seguir por todas las plataformas de la arquidiócesis y también de YouTube de la arquidiócesis y Facebook Live de Converme Dios, la exhumación de José Gregorio Hernández, del doctor José Gregorio Hernández. Ahí está el padre José Manuel. El lunes 26 a las 10 de la mañana. Entonces quedan todos cordialmente invitados. Y encomendarnos en nuestra oración también, porque el lunes y martes es la Asamblea Eclesial para la Amazonía. Estamos convocados también a participar, bueno, este servidor y la secretaria general, más 3 representantes que viven allá en la Amazonía. Nos encomendamos en sus oraciones porque son, para mí, para toda la vida reconsagrada, es un momento de importancia histórico y espiritual. Un paso para justamente el cuidado de la casa común. Ahí está el padre José Manuel. No sé si padre José Manuel ya nos puedes escuchar y decir, finalizar. Sí. Bueno, la verdad es que no respetó bien internet justo al final. Se nos murió. Sí, me ha costado mucho entrar. La verdad es que no sé qué pasó. Bueno, yo quería hacer una pequeña oración al final. Es difícil, pero sí a pasarle material a todos, tengan su oración. Y hay unos laudes que son muy hermosos, que no son laudes del padre Hermógenes, los laudes venezolanos, que es una oración muy bella, que nos habla de la belleza y hermosura que tenemos en Venezuela en la creación. Es un cántico precioso, hay que hacerlo para terminar, una oración un poco más larga, pero sobre todo, si es posible, lo vemos después, si da tiempo, a leerlo alternado, pero sobre todo mi único pequeña reflexión final es que este camino de la conversión integral ecológica es un camino que tenemos que recorrer todos nosotros. Es un camino en el cual necesitamos de los demás. Hay que escuchar a la Madre Tierra, hay que escuchar a los pueblos indígenas, que aprendemos mucho de ellos, digo por propia experiencia, cuando alguna vez que he estado yo con los barí en la Sierra de Perijá, pues uno ve una vida muy diferente, ¿verdad? Aprende mucho de estas personas. Y hay que escuchar a los pobres. Y hay una iglesia que nos está invitando a cambiar. Y hay que hacerlo juntos. Eso aprendemos unos de otros en el día a día, las experiencias de otras comunidades, pero hay que hacerlo, hay que cambiar. O sea, el tema de cambiar la cuestión ecológica no es solo un tema espiritual o social, es una emergencia mundial. Y frente a muchos líderes que a lo mejor niegan esas cosas, gente que no mira para otro lado, tiene que ser desde abajo ese cambio. En ese sentido, pues sí, es mucho de dar y de convertirnos. Porque además en Venezuela tenemos la riqueza de una naturaleza, pese a ser tan golpeada, es tan hermosa y nos toca tanto, y termina mostrando que tenemos que aprender a quererla más y a cuidarla más, una riqueza de Venezuela. Y bueno, no he escuchado ningún diálogo, no sé si ha habido un diálogo de la gente, pero bueno, pero en principio ese es el mensaje. En la grabación, cuando salga la grabación, escuchar las intervenciones, que eso ha estado muy buenas e interesantes, el compromiso que tenemos con la casa común. Y se resume un poco en la frase que la hermana Rosalía escribió por el chat. El resumen de la hermana, dígalo. Que son 2 líneas. Okay. Que como vida consagrada necesitamos crear y recrear una cultura ecológica. Así es. Exactamente. Bueno. Eso es lo que y hay que hacerlo además aquí y ahora en Venezuela. Es decir, tenemos que hacerlo a lo mejor en Europa a su estilo o en Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí en Venezuela hay que hacerlo a nuestro propio estilo y el aquí y la ahora. El mundo que nos rodea, la situación de Venezuela, aprendemos cosas positivas. Pues decía yo, el tema de la austeridad.
Bueno, como dice la hermana aquí, abrir sus cámaras para salvar el esto antes de que se nos vaya la imagen del Padre José Manuel. Para que César, por aparezca. favor. Por También favor, lo si pueden pongo abrir sus aquí. cámaras para la foto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces en la segunda. La hermana Ok, Maribel nos gracias quiere a decir. todos. Hermana, la canción que estaba preparando, Rosalía. Hermana Rosalía, Vamos vamos a a ver si cantar. vuelve. Continuando a cantar. Vamos a darle. Cantemos todos. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. Cantando el universo, Dios es tu hermosura. De toda criatura es cantico de amor. De toda criatura es cantico de amor. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. Cantando el universo, Dios es tu hermosura. Pues toda criatura es cantico de amor. Pues toda criatura es cantico